Sesión del día de hoy hay varios temas que necesitamos revisar. Am, Vamos a empezar con esto, con el resumen ejecutivo. El material está publicado en el aula virtual, lo que vamos a chequear el día de hoy, que son los temas de calidad que ya debemos revisar. Esta es la semana 13. La próxima semana, la semana 14, debemos terminar todo el curso. Básicamente nos falta una presentación sobre calidad, algunos temas vinculados con las herramientas de gestión de procesos, algunas herramientas que vamos a revisar la próxima semana. En esta semana vamos a hacer toda la parte teórica de ahora, y en la parte práctica, el jueves y viernes, vamos a trabajar algunos ejercicios relacionados con las últimas herramientas que hemos trabajado en el curso. La siguiente semana, semana 14, es la semana en la que ya, como les decía, vamos a terminar todo el material, todo lo que tengamos que ver. En la parte práctica repasaremos algunas cosas que no estén claras hasta ese momento, y también veremos de repente algo de sus proyectos de ciclo. A ver, antes de presentar esto, creo que tenía que revisar esto de aquí. Sí, vamos a revisar primero esto, ¿ya? A ver, como ya sabemos, estamos en la parte final del curso, estamos en la semana 13, como decía, semana 14 la próxima, y a la subsiguiente semana estamos en la semana 15. Y aquí estamos poniendo la forma de calificación del curso en la semana 15, porque he preferido darles un poquito más de tiempo. Se supone que el entregable, el informe, debe ser para la semana 14, es decir, la próxima semana. Les estoy dando un poco más de tiempo, hasta la semana 15, para que preparen y presenten su informe de proyecto de mejora de proceso. El informe tiene que desarrollarse de acuerdo a lo que hemos ido comentando en las sesiones anteriores, a los comentarios que se han hecho en las presentaciones de la semana pasada, y en lo que vamos a comentar el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar una parte de nuestra sesión, va a estar dedicada a revisar justamente la forma en la que vamos a calificar las disposiciones o las consideraciones que hay que tomar en cuenta para esta última etapa del proyecto de ciclo. Algunos instrumentos, están aquí algunos links que probablemente los vamos a revisar, no sé si ahora o el día jueves o viernes, en parte de ellos, que nos van a ayudar a entender un poco más qué es lo que pretendemos con esta presentación final del proyecto. Hasta el momento lo que hemos hecho es ayudarlos a concretar mejor el proyecto de ciclo, entender mejor lo que estamos tratando de hacer, y ahora, en estas 2 semanas que quedan, ya es todo lo que resta es que ustedes hagan su mejor esfuerzo para presentar un informe lo más depurado posible, lo más detallado posible, ¿no? Y hacer una presentación también, que es en la semana 15. Por eso, semana 15 es semana básicamente de evaluación de proyecto de ciclo. Entonces, vamos a empezar indicando cómo va a ser este entregable. El entregable va a ser un informe en el que evidentemente tiene que tener todas los capítulos que hemos comentado, ¿no? Que incluso en las indicaciones para el proyecto también se han hecho a lo largo de las sesiones anteriores. Procuren que el informe esté depurado, redactado, muy bien redactado, como hemos comentado. Tienen un par de ejemplos de informes en el aula virtual. Entonces, este entregable corresponde al 50% de la calificación, es decir, el 50% de la calificación del proyecto de ciclo viene a ser dada por
el informe que ustedes presenten. El informe es redactado, obviamente, es una redacción. Pueden presentarlo en formato Word o en formato PDF, ¿no? Y también tienen que adjuntar una presentación, una PPT mínima, ¿no? O con algún otro elemento que hayan generado una presentación de su proyecto de mejora de procesos. Se puede tomar como base lo que han presentado al final, ¿no? Lo que han estado haciendo en estas sesiones, pero la idea es que el informe tenga todo el detalle del proyecto de ciclo. Si hay anexos que hay que colocar dentro del informe, porque hay información adicional que ustedes consideran que debe estar dentro de su proyecto, porque eso le da valor, perfecto, incluyanlo. La entrega es en formato digital. Ya vamos a poner la tarea en la semana 15 para que ustedes puedan subir ahí. Solamente el coordinador de cada equipo subirá el informe y la presentación del proyecto, ¿correcto? La PPT. Eso será en la semana 15, ¿correcto? Bien. ¿De qué otra calificación existe? La exposición, la presentación oral. En esta semana vamos a tener ya sesiones presenciales. La próxima semana supongo que volvemos a las sesiones presenciales. Y la semana 15 obviamente también. Entonces, ahí la otra calificación va a ser la presentación oral. Pero aquí hay que tomar en cuenta que la calificación toma como especial parámetro el tiempo máximo de duración. No es el único parámetro. Uno de los parámetros importantes son los 7 minutos como máximo. Cualquier exceso de 7 minutos son puntos en contra. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque normalmente en presentaciones que se hacen a equipos que toman decisiones, las personas que toman decisiones, la gente que está ahí, que es patrocinador o etcétera, no tienen mucho tiempo como para dedicarlos, ¿no? A ver todo el detalle, no. Para eso está el informe, ¿correcto? Para eso está el informe, para que en el momento que tengan tiempo de poder revisar. Pero la idea es que en esta presentación oral de no más de 7 minutos se pueda tener los argumentos contundentes sobre el proyecto, sus beneficios, etcétera. O sea, debe ser como se dice, una sustancia de todo el proyecto, es decir, un condensado de todo el proyecto, no una generalidad. Eso también, por favor, no es una generalidad, no es decir, hablar cosas generales y que se terminó el proyecto, no. Tienen que haber cosas bien concretas. Esto lo vamos a revisar con más detalle jueves y viernes en la parte de laboratorio y algunos videos que vamos a revisar y pasar. Solamente les estoy indicando para que lo vayan tomando en cuenta, ¿correcto? Entonces, es, como dice, 7 minutos que están basados en los videos del elevator pitch, que es el discurso del ascensor. Algunos ya deben conocer esto. El discurso del ascensor, que hay algunos videos aquí que vamos a repasar y revisar en otro momento. Si ustedes en casa pueden verlo también, no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer. La idea es que en un corto tiempo se pueda aprovechar para comunicar un proyecto, una idea, etc. Elevator pitch, ¿por qué le llaman el discurso del ascensor? Porque normalmente las personas que trabajan en algunas organizaciones, ¿no? y se movilizan en ascensores, a veces dentro del ascensor coinciden personas que toman decisiones, que están trasladándose a otro piso, con personas que tienen alguna idea, quieren vender algún proyecto o quieren aprovechar ese momento, ese corto momento. Entonces, el discurso del ascensor es tener preparado un discurso de muy corta duración que permita transmitir la esencia de un proyecto, la esencia de una idea. Eso es básicamente
el discurso del ascensor, que lo vamos a ver con algunos ejemplos, como les digo, el día jueves y viernes, y sobre esto vamos a conversar de repente un poco más en la parte práctica. ¿Correcto? Entonces, 2 calificaciones, una para el informe, tiene que hacerse una muy buena redacción, tiene que hacerse una presentación, ¿no? Breve, rápida, pero bien estructurada, bien coordinada con el equipo. Es decir, hay que evitar ese tipo de presentaciones en las que mi parte me toca a mí y ahora le toca a otra persona. Eso no, tienen que coordinarlo bien, de tal forma que no se mire o que no se vea ese tipo de, ya, yo ya acabé y ahora que venga el otro, ¿no? Eso hay que evitar. Hay que armar bien una presentación, para eso se ensaya, y es bueno que tengan una buena, o sea, que se acostumbren a hacer buenas presentaciones, porque eso va a ser parte de su labor, parte de su trabajo. Cuando participen en proyectos, eso es lo usual, lo normal es que vayan a hacer presentaciones y procurar que estas sean lo más sintéticas, más sintetizadas posibles, lo más sustanciosas posibles, de tal forma que puedan en pocos minutos transmitir la idea, ¿no? Como decimos aquí, que traten de convencer con argumentos contundentes, evidencia siempre, evidencia, números. ¿Ok? Eso entonces, vamos a repasar con más detalle esto en la parte práctica. Vamos a revisar los ejemplos que tenemos también. ¿Ok? Entonces esto ya, la forma de calificación va a ser esa. Otra cosa que incluye dentro de la calificación y que les voy a pedir también a cada coordinador es la calificación que le pone a cada integrante del equipo. Es decir, el nivel de participación, el porcentaje de participación, 0% si no participó, o sea, es la calificación del coordinador. 100% tendrán la misma calificación todos si pone el 100%, ¿no? O el porcentaje que crea, 80, 90, no sé, ustedes han llevado su control, el control del tiempo que les han dedicado. Y de acuerdo con esa ponderación, va a ser la calificación de los integrantes del equipo, ¿correcto? Entonces, no hay sorpresa si por ahí alguno tiene menos calificación que su equipo, porque también se toma en cuenta la calificación que hace el coordinador del equipo, ¿correcto? Y eso ya se los había comentado también antes. Bien, entonces, sobre este tema volveremos a comentar el día jueves y viernes. Bien, dentro del informe que ustedes van a presentar, dentro del informe había un primer punto que era resumen ejecutivo. Y les dije que ese punto no lo trataran sino hasta el final. Bueno, ya estamos llegando a las semanas finales y es el momento en el que ya, cuando están desarrollando ya su informe y está casi un 80-90% listo, y es el momento de ir pensando en el resumen ejecutivo. Entonces, ¿de qué trata este resumen ejecutivo? Como su nombre lo dice, es un resumen, no es una introducción, no hay que confundirlo con una introducción. Es un resumen de todo el documento, un resumen sustancioso de todo el documento. ¿Por qué se hace resumen ejecutivo y hay que acostumbrarnos a hacerlo? Porque como estos documentos van a ser leídos por personas que toman decisiones, ¿correcto? Personas que van a contratar, personas que van a desarrollar el proyecto, personas que tienen un cargo dentro de alguna entidad y son las que toman decisiones. Entonces, estas personas no tienen el tiempo para estar revisando todo el documento. Lo que hacen es hojear el resumen, que puede ser de 1 o 2 páginas, máximo 2 páginas, una página es prácticamente suficiente. Con esa lectura es suficiente para que sepa el valor que tiene dicho proyecto. Esa es básicamente la idea. Es equivalente escrito al discurso del ascensor. Es símil. Como les digo, estos temas los vamos a tratar también en la parte práctica, ¿no? Probablemente la única parte que se leerá de modo que
es la parte más importante del informe. Así se convierte en la parte más importante. Porque la persona que toma decisiones probablemente sea la única parte que lea del documento. Y si no le convence esa parte, ya no va a leer el resto y el proyecto no lo va a tomar en cuenta. ¿Correcto? Entonces es muy importante trabajar este tema del resumen ejecutivo. ¿Qué debe incluir? Este es un gráfico que encontré y bastante sustancioso de lo que debe contener un resumen ejecutivo. Primero, ¿qué se quiere hacer? ¿Cuál es la naturaleza del proyecto? ¿No? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Cuánto de ese proyecto se va a hacer? ¿De dónde se va a hacer? Entonces, fíjense que aquí está con estas frases, nos está indicando todo el contexto del proyecto, que nos permite establecer la naturaleza del proyecto, el origen y su fundamentación, objetivos y propósitos, metas, localización física. No quiere decir que ustedes pongan cada subtítulo, naturaleza del proyecto, origen, no. Tiene que ser una redacción continua, ¿correcto? Como les digo, 1 o 2 páginas máximo en el que se encuentren estos elementos, ¿no? De qué es lo que se quiere hacer, cómo y cuándo se va a hacer, ¿no? Actividades, tareas, metodología, cronograma, por ejemplo. ¿Qué metodología estamos usando? La metodología de Paul Harmon de cinco etapas, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura todo este proyecto? Pues un porcentaje que ya deben haber, un tiempo, perdón, que ya deben haber más o menos calculado. Actividades principales, de repente ahí se mencionan algunas. ¿A quiénes va dirigido? ¿Quiénes son los que se van a beneficiar con esto, no? Una empresa, un bazar, se van a beneficiar quienes los clientes que están cercanos a tal bazar o se van a beneficiar los comensales de tal negocio porque se van a mejorar tales y tales procesos. ¿Quiénes lo van a hacer? Los recursos, o sea, aquí entran a hallar ustedes, ¿no? Normalmente se pone, bueno, un párrafo breve de esos recursos que obviamente tienen que ser calificados, ¿no? O sea, en su caso son estudiantes de ingeniería de sistemas, ¿no? Están en proceso de formación. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cómo se va a costear? ¿Con qué se va a costear? Recursos materiales, recursos financieros, ¿no? ¿Cómo se van a financiar? En el caso de que fueran proyectos reales, evidentemente el proyecto tiene un costo, ¿no? Y tienen que mencionarse ahí las cifras, ¿no? No es el caso, en nuestro caso no hay costos, no hay que mencionarlos eso, pero sí el resto, que debe detallar muy sucintamente las actividades que se llevan a cabo o que se han llevado a cabo. El resumen ejecutivo es como decir todo lo que el proyecto se ha hecho, todo lo que en él se ha hecho y que genera beneficios a alguien, ¿no? Y que estos beneficios también ahí se pueden mencionar de manera muy concreta, no genérica. Por ejemplo, decir, se ha mejorado la atención del cliente, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo se ha mejorado? Se ha mejorado en un 100%, se han corregido tales errores, ¿no? Errores específicos, ¿no? Cosas bien concretas, no generalidades. Y no hay que confundir con introducción. Fíjense que se los estoy mencionando. Yo no sé, cuando estamos en una clase virtual, se espera que ustedes estén atentos y estén revisando o sea, estén comprendiendo lo que les estoy comentando. En una clase presencial es más fácil porque los estoy mirando y veo el nivel de atención que tienen y de repente podemos dialogar ahí. Pero acá tengo que suponer que todos estamos comprendiendo y entendiendo, ¿no? Normalmente cuando se les pide que hagan preguntas, deberían, ¿no? Si es que hay dudas sobre el caso. Bien, continuamos entonces. La estructura del resumen ejecutivo, un párrafo que debe cubrir cada uno de estos. El problema bien concreto,
no andar por las ramas ni hacer una redacción larga. Tienen que ir directo al punto, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? La oportunidad que se presenta, dimensionarla, ¿no? El modelo de proceso, pero así no es detallado, sino en qué consiste, cuáles son los procesos principales que están tomando en cuenta y que se van a modificar dentro de este proyecto, la tecnología que va detrás. Y hablando de tecnología, no solamente es el software, que por ahí puedan haber usado el modelador de procesos, ¿no? También algunas herramientas que estén proponiendo, ¿no? Dentro de su proyecto, o sea, usar. Por ejemplo, las que hemos revisado, el Zapier o Make, ¿no? Algunas de esas herramientas que puedan ayudar y han visto que de repente aplica para partes del desarrollo de su proyecto. O sea, automatizar flujos se ve aquí. Ya ustedes conocen más o menos, entonces pueden partes de sus propuestas, utilizar alguna de estas herramientas que hemos revisado en la primera parte del curso cuando se hizo el proyecto de investigación de plataformas de automatización de flujos, de procesos. Entonces, eso es importante. El equipo de gestión, o sea, el equipo que forma parte, del cual forman parte ustedes, o sea, um, quienes dentro del proyecto participan, ¿no? Eh, las recompensas financieras, o sea, todo tiene, o sea, se invierte para obtener algún beneficio. O sea, el esquema en el que vivimos, en el mundo en el que nosotros vivimos es así, ¿no? Siempre invertimos en algo para conseguir algo más, ¿no? Entonces, igual, invertimos en la educación para conseguir algo más después. Invertimos en mejorar un proceso para ver alguna recompensa financiera para la organización, ¿no? El financiamiento requerido. En nuestro caso no hay que poner esos datos porque evidentemente no los tenemos y eso es parte de otro curso de gestión de proyectos para manejar estos temas de costos. Comunicar su visión. El informe de proyecto cuenta una historia, debe emocionar. La redacción entonces debe usar palabras en acción, palabras que denoten el entusiasmo o la visión que hay detrás de todo esto, ¿no? Es muy importante. Escriba de manera formal, evitar la jerga. ¿A qué nos referimos con la jerga? No es replana. La replana es el uso de las palabras populares, ¿no? Que se hablan en el barrio, etcétera. Pero la jerga es la jerga profesional. Por ejemplo, los médicos tienen una jerga médica. Los ingenieros de sistemas tenemos una jerga de sistemas. Evitar eso, evitar la jerga de la gente de sistemas de información. Por ejemplo, les cuento una experiencia. Hace muchos años estábamos participando en un proyecto, teníamos una reunión con los usuarios, una reunión grande con usuarios, y estaban participando tanto la parte de gestión como la parte técnica. La parte técnica de base de datos tenía que explicar algunos elementos, y los usuarios que estaban ahí, bueno, estaban atentos por lo que iban a indicar las funcionalidades del sistema que se estaba proponiendo. Y uno de los técnicos de base de datos comienza a hablar acerca de la seguridad. Y en ese discurso de cómo iban a hacer estos esquemas de seguridad, introdujo una palabrita técnica, una jerga técnica de los permisos en base de datos, cuando se habla de privilegios. Y dijo ese término privilegios. Como los usuarios, las áreas usuarias, no conocen la jerga técnica, asumieron mal el tema, como que algunos iban a tener privilegios y otros no. ¿Por qué van a tener privilegios? O sea, fíjense, una cosa tan simple, para nosotros como técnicos obviamente sabemos lo que es privilegio, ¿no? De acceso,
a la data y quiénes y por qué deben tenerlo. Pero un usuario final no tiene por qué saber eso, ¿no? Este, entonces, lo importante cuando se comunica algo, se comunica en un informe como este, es evitar la jerga, ¿no? Tratar de tener un lenguaje formal de uso común, tratando de pegarnos al lenguaje del usuario, más bien, ¿no? De tal forma que no tengamos ningún tipo de problema o dificultad al comunicar. Hay que ser preciso y concentrado, entonces. Esas son algunas recomendaciones. Consejos prácticos, estos son consejos prácticos para una escritura eficaz. No usar metáforas u otra forma de hablar que esté acostumbrado a escrito. Nunca use una palabra larga cuando sea suficiente una corta. No usar palabras también extranjeras, ¿no? A veces usamos palabras en inglés, ¿no? Si es una cuestión técnica necesaria, bueno, podemos colocarla. Pero en la mayoría de los casos tratar de usar un lenguaje común, una palabra corta, evitar utilizar palabras así, frases con jerga científica o jerga técnica extranjera, ¿no? O sea, tratar de llevarlas más bien a un lenguaje más común, ¿no? No usar el pasivo donde puedo usar activo, es decir, en acción, ¿no? Siempre que sea posible hay que recortar palabras, o sea, y otra cosa también importante, cuando redactamos, tratemos de ver cada párrafo que redactamos debe expresar una o dos ideas como máximo. ¿Qué es lo que quiero expresar en el párrafo? Una o dos ideas y punto. Si comenzamos a poner varias ideas, nos vamos a enredar y vamos a ir dando vueltas entre una y otra idea y tratar de que nuestro escrito sea lo más claro posible, ¿no? Lo más claro posible. Una forma que yo les recomiendo que hagan, que usen, es que la redacción se ayuden para hacer la redacción de su documento. ¿De qué forma? Pueden conversar, grabar su conversación de su proyecto, acerca de su proyecto. Se juntan, ponen la grabadora de su celular, de uno de sus celulares, y comienzan a hablar sobre el proyecto. Comienzan a hablar sobre las partes, comienzan a hablar sobre los distintos temas que hay, y luego esa grabación la suben a una IA como el Notebook LM, que ya les he indicado. Ahora vamos a revisar un poquito ese tema. Pueden subirlo y al toque les hace un resumen, incluso les puede pedir que lo estructure de alguna forma, los puede ayudar. Les digo que no lo hagan totalmente así, pero les puede ayudar en partes de su redacción. Otra forma en la que les puede ayudar es en las entrevistas. Fíjense, normalmente cuando se lleva un curso de análisis de sistemas, es un próximo curso que ustedes van a llevar, hay una parte del curso que se refiere a las entrevistas. Nosotros no hemos trabajado mucho ese tema, pero lo usual es que en un curso de análisis de sistemas se lleve algo de entrevistas. Pero una entrevista, ¿qué es? Una entrevista con el área usuaria. Para llegar a esa entrevista tiene uno que prepararse. No puede ir desarmado, tiene que ir preparado. Entonces hay una preparación para la entrevista. Tiene que definirse los temas que se van a tratar, tiene que leerse acerca de esa empresa o acerca del negocio, tener la mayor información posible, porque si no, ¿qué se va a preguntar? Y la otra situación es cuando ya se produce esa entrevista, ¿no? Normalmente es bueno que ustedes le pidan si se puede grabar, ¿no? Y grabar esa entrevista, grabarla. Posteriormente ya viene el procesamiento de dicha grabación, que pueden hacer igual. Suben esa grabación a cualquier IA que acepte audio y que pueda transformar eso en texto. Y lo hace de la forma que ustedes quieran realmente, y lo hace bastante bien. Entonces, miren, eso les puede ayudar, ¿no? Les puede ayudar para
para construir un poco la redacción del el informe. Otra cosa que les puede ayudar es cuando tienen ya el informe listo. El informe lo tienen listo, pero no les convence. Súbanlo y pídanle que les ayude en la redacción para aclarar algunos puntos o para mejorar la redacción. ¿Correcto? No les estoy diciendo que la IA les haga el informe, porque como ya les he comentado, va a cometer errores. La IA comete errores, pero, pero sí puede ser que les dé una ayuda cuando ya han desarrollado su informe y quieren algunos ajustes, ¿no? Que ajuste el texto y pueden pedirle eso, ¿no? Ok, bien, eso entonces, con relación a esto, bueno, hay que pulir el documento. La portada tiene que estar bien diseñada. Evitar, como ya les he dicho, el loguito, ese estándar que se usa, que muchas veces he visto que ponen en sus trabajos, la carátula de la universidad. No, hay que pulir, hay que armar una buena portada. Hoy en día tenemos muchas formas de hacerlo. Ustedes usan Canva, creo. Con Canva pueden ayudarse a armar una buena portada. Párrafos cortos, las fuentes suficientemente grandes, 12 puntos, encabezados numerados, formateados correctamente, diagramas etiquetados, símbolos, abreviaturas explicadas, evitar las faltas ortográficas, ¿no? O sea, tienen todas las ayudas para eso, ¿no? Con las herramientas de las que disponen, sea Canvas, sea analizador de texto, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso los debe ayudar. Bien, lo que hay que hacer entonces, exprese su informe de proyecto en torno al problema del cliente, expresar, redactar, contar esa historia, diseñar un plan de cómo probar sus suposiciones, esto para la presentación, reúna toda la evidencia que pueda para su proyecto de mejora de proceso, con los diagramas, etcétera. Toda esa evidencia debe estar dentro de su informe. Espere ajustar su proyecto a lo largo del camino. ¿Qué quiere decir esto? De que un proyecto, como su nombre lo dice, es un proyecto y que se va desarrollando en el tiempo y que puede sufrir ajustes. O sea, es normal, es natural que se produzcan ajustes, ¿no? Hay que visitar frecuentemente, como dice, la ruta, eso es gestión de proyectos y se van haciendo los ajustes necesarios. Piense en su informe como una herramienta de comunicación. Es algo que va a quedar escrito, que va a comunicar a alguien lo que se hizo o lo que se propuso hacer. Comprender la mentalidad del cliente, es ponernos en los zapatos del cliente, ¿no? Mirar desde su perspectiva ampliada con el conocimiento que tiene. Utilice una redacción eficaz para transmitir el mensaje. Eso básicamente es con relación a esta presentación del resumen ejecutivo. Entonces, para finalizar esta parte, el resumen ejecutivo es la parte del documento más importante, ¿no? Y que justamente se hace al final de todo, ¿no? Entonces, ya tienen entonces la idea de lo que es. No es una introducción, muchas veces lo ponen como si fuese una introducción. Y bueno, yo normalmente al final cuando yo los califico les envío un cuadro con las notas, con las anotaciones de los puntos que no están correctos, ¿no? El informe ejecutivo no es un informe ejecutivo, no es un resumen ejecutivo, sino es una introducción, ¿no? O sea, cosas por el estilo, o sea, no hay una buena carátula, no está numerado el documento, los párrafos no están bien relacionados, o hay algunas partes que no están completas dentro del informe, ¿no? El informe debe estar completo con todo lo que hemos desarrollado a lo largo del curso, ¿correcto? Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto al resumen ejecutivo? ¿Está claro el tema? Sobre esto vamos a revisar todavía, como les digo, jueves, viernes, vamos a ver algunos videos, algunas cosas que están todavía pendientes. Bien, vamos a avanzar a ver este tema.
que es el tema de calidad, fuentes de conocimiento en la gestión de calidad, ¿ya? Este es de la lectura que hicieron sobre calidad, el movimiento de la calidad y cómo está vinculado con la gestión. Este es como dice, es un movimiento que hoy en día, bueno, estamos en el siglo XXI, nació en el siglo XX, siglo pasado. Es un movimiento que se ha desarrollado y estuvo muy de moda en el siglo XX, a fines del siglo XX. En las últimas décadas se hizo bastante popular. Ha evolucionado desde un enfoque inicial en Japón y en los Estados Unidos. En Japón, en la década de los 50, 60, en estos dos países principalmente, hasta su expansión, como dice ahí, en la década de los 80, 1980. Hoy en día se trata a la calidad ya como un elemento que es parte de la forma en la que consumimos, de la forma en la que vivimos. Y podemos reconocer la calidad de un producto o de un servicio de diversas maneras, ¿no? Podemos decir este producto tiene calidad o este producto no tiene calidad. Ya más o menos como usuarios ya nos acostumbramos. Pero esto tiene un origen principalmente en el Japón. En la década del 50, después de de la Segunda Guerra Mundial, el Japón quedó en desastre, ¿no? Quedó, bueno, un país vencido. Ellos bueno, tienen una cultura, una forma de ver las cosas, ¿no? Una manera de hacer las cosas. Ellos comenzaron a producir, imitando a Occidente, Estados Unidos y muchas empresas invirtieron en estos países, pero los productos que sacaba Japón no tenían calidad. O sea, fíjense que en esa época hablar de productos japoneses era hablar de productos de mala calidad. O sea, es increíble porque el vuelco que dio hasta hoy en día tener un concepto de calidad japonés es lo normal, ¿no es cierto? Pero en esa época, en los años 60, 50, 60, especialmente en la década del 60, venían productos japoneses y eran malos, se rompían, se despintaban, eran mal hechos, productos mal hechos. El Japón se dio cuenta de esto en esa época. Pero como los japoneses son acuciosos, minuciosos, ¿no? Investigaron por qué se producían estos problemas. ¿Por qué teníamos estos problemas? ¿Por qué tenemos productos de mala calidad, ¿no? Y todas las cosas que nosotros hemos visto de esos 5 porqués, tratar de investigar, aplicaron. Comenzaron a ver por qué sus productos eran malos. Y dieron con un tema muy importante, que era el proceso de fabricación. ¿Cómo están fabricando sus productos? Hay algo dentro del proceso de fabricación que no está funcionando. Pero todos producían de esa forma, todos hacían las cosas de esa misma manera. Es solamente que algunos lo hacían un poquito mejor que otros, de repente tenían un poquito de controles, mejores controles que otros. Pero el tema estaba ahí. Entonces, lo que hicieron en Japón fue investigar y decir, ¿qué cosa nos falta para hacer mejor las cosas? Medir. Ok, estadísticas. Apliquemos estadísticas. ¿Conocemos a alguien de estadísticas experto aquí en Japón? No. Se fueron a los Estados Unidos. Buscaron varias escuelas, se pasearon por varios lugares y encontraron a un profesor que se llamaba Deming, que se hizo famoso, creo que está más adelante. Acá está el premio Deming Prize, uno de los primeros premios sobre calidad que se instituyeron en el mundo. El profesor Deming fue llevado a Japón. ¿Para qué? Para que capacitara a toda la gente que veía estos temas de los procesos en métodos estadísticos. Y comenzó a trabajar con los métodos estadísticos. Comenzaron a desarrollar una manera de medir los procesos de tal forma que desarrollaron lo que se conoce como la calidad total. Haciendo que los productos japoneses
ya no tuvieran esa mala imagen, ¿no? Corrigiendo, eh, corrigiendo el proceso de desarrollo de dichos productos. ¿Cómo? Con estadísticas, midiendo todo, midiendo. Entonces, de ahí se desarrollaron toda una serie de técnicas, metodologías de Deming, o sea, escribió varios libros y de ahí comenzó a desarrollarse todo el tema de calidad en el Japón. En los Estados Unidos nadie entendió el tema, seguían trabajando normal, como normalmente lo hacían, hasta que comenzaron a ver que el mercado estadounidense estaba siendo invadido por productos japoneses. O sea, era una invasión así tremenda. ¿Por qué? Porque tenían automóviles como Toyota y de otras marcas que eran, que tenían muy buen rendimiento y no eran más costosos, al contrario, costaban menos. Y así comenzaron a entrar una cantidad de productos tremendos. En los Estados Unidos comenzaron a mirar y a darse cuenta de que estaban perdiendo mercado y comenzaron a mirar el tema de la calidad, ¿correcto? Entonces, las organizaciones comenzaron a desarrollarse en ese sentido. En Estados Unidos se desarrolló pues una entidad para el manejo de la calidad en sus productos principalmente y desarrollaron lo que se conoce como el Malcolm Baldrige, una, un premio nacional a la calidad en los Estados Unidos. En Japón se le llamó el premio Deming, que fue el primero. Malcolm Baldrige, ese es el premio estadounidense. En Europa también tienen otros premios. En Iberoamérica también hay algunos más, justamente para promover el desarrollo de empresas que tengan calidad y que desarrollen esto, ¿no? Entonces hay muchas organizaciones relacionadas con el tema de calidad. ASQ, por ejemplo, que es una de las más fuertes organizaciones, o la más conocida, ISO, ¿no? La Organización de Estándares Internacional. Esta es la que propone muchas normas también de calidad, que son seguidas por muchas empresas, ¿no? Se desarrolló todo un tema de investigación para conocer cómo gestionar, cómo manejar a través de metodologías la calidad. Los profesionales, tanto directivos, técnicos, más concentrados en la parte de la implementación. La comunidad científica en el conocimiento y los profesionales en su implementación, ¿no? Dentro de las organizaciones internacionales, American Society for Quality, cuya misión es la calidad como prioridad global, lo tiene, y los servicios que están relacionados con el aprendizaje y las certificaciones profesionales. Entonces aquí ya comenzaron a salir las certificaciones, es decir, una certificación es un grado de calificación que se le da a la empresa, a la empresa o a las personas que desarrollan una determinada labor, ¿no? Certificando que esa organización está haciendo las cosas con calidad o certifica que está utilizando la metodología y que está logrando tener calidad en sus productos o en sus servicios. Tanto en Europa como en los Estados Unidos se ha desarrollado bastante el tema. Tanto es así que hoy en día se habla de calidad como un término común, ¿no? Eso, creo que cuando hablamos nosotros de calidad no nos preocupamos de dónde viene, ¿no? En Iberoamérica también existen algunas entidades. De repente, si entramos a una de estas páginas, vamos a verlas de repente un poquito antiguas, porque probablemente no han hecho, o sea, no es el boom hoy en día de la calidad, porque como les digo, ya prácticamente se ha estandarizado como normas ISO, principalmente, ¿no? Los que quieren certificarse en calidad tienen algunas normas
que aplicar, y básicamente pues cómo es el proceso de certificación. Simplemente indicar cómo estoy haciendo el proceso y cómo me voy a medir. O sea, una certificación la prepara la empresa que se va a certificar indicando las cosas que se va a medir y lo que quiere lograr y eso es lo que tiene que cumplir. Básicamente es la propia palabra de la empresa, ¿no? Es básicamente eso. Hay varias entidades, aquí es básicamente lo que se ha recogido del texto que ustedes han revisado. Los premios, el premio Deming de la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros, ese fue una de las primeras, justamente que le pusieron el nombre del profesor que los ayudó a los japoneses a desarrollar todas sus industrias a través de esto, ¿no? Posteriormente ya surgieron enfoques diferentes, ¿no? Control total de calidad, grupos de calidad, etcétera, ¿no? Se hizo esto bastante conocido y habían círculos de calidad que se desarrollaban en las organizaciones, en las empresas en las que participaban todos los trabajadores. Se trataban de involucrar en este tema. El Malcolm Baldrige, como decíamos, otorgado por el gobierno de los Estados Unidos, como contrarrestando la influencia que comenzó a tener Japón en esos años, ¿no? Japón llegó a estar casi cerca, o sea, era una de las potencias mundiales, pero su brillo ha decaído y más bien ha sido reemplazado por China, ¿no? Actualmente China está en camino a convertirse en la primera potencia mundial. Todavía le falta, todavía tiene una brecha con los Estados Unidos, pero en algunos puntos, en algunos casos ya China está adelante. Y bueno, ese es bueno, un tema más político. Pero volviendo al tema de calidad, por ejemplo, China no habla de ese tema, pero aplica la calidad. Y como decía, Japón ya por otras razones, básicamente por razones de que su economía no tiene un problema con la masa laboral, ¿no? Que tiene una población bastante anciana, o sea, ya mayor, cosa que está pasando también en Europa, ¿no? Lo que hablábamos, no sé, en alguna sesión comentaba acerca del bono demográfico, que decía cuando tenemos una población en edad de trabajar, es el momento en el que las naciones pueden aprovechar esto para despegar, ¿no? En nuestro caso ya está pasando también, nuestro bono demográfico creo que tiene para 10 años más y después ya nos vamos a convertir en una población también de personas más mayores que jóvenes. Entonces, ahí también hay todo un tema. Ok, bien, entonces, como decíamos, esta fue una lucha en la que evidentemente Estados Unidos logró recuperar todo lo que había perdido con Japón y el tema de la calidad se hizo más masivo, ¿no? A nivel de Europa, con esta organización FQM, cada una de estas se puede googlear, podemos entrar y buscar toda la información con relación a lo que ellos están haciendo. En España también hay premios relacionados con la excelencia empresarial. Bueno, muchos de ellos también vinculados a publicaciones, a revistas, a desarrollos de tipo más académico. La gestión de calidad involucra varios elementos, ¿no? Herramientas más estadísticas. Por ejemplo, dentro de estas herramientas podemos hablar de Seis Sigma. Seis Sigma es una técnica justamente que usa el tema de las estadísticas para la mejora de procesos, es decir, bien específicos son. Tanto la dirección como la gestión
utilizan ahora ya conceptos de calidad de una manera más normal, más transversal. Y como funciones, tenemos al director de calidad. Dentro de las organizaciones a veces definen una unidad que se encargue de calidad y se nombra a alguien que tiene esa responsabilidad o inspecciona o verifica estos temas de la calidad. Entonces, el cuerpo de conocimientos de esta persona que dirige la calidad está relacionada con conocimientos técnicos, control estadístico de procesos, con habilidades de gestión, la parte del liderazgo que hemos dicho que es muy importante. Fíjense que el liderazgo es muy importante para generar cambios. Si carecemos de liderazgo, va a ser bien difícil hacer un cambio. Hoy en día vemos, por ejemplo, muchos líderes, ¿no? En el mundo, digo líderes tecnológicos, ¿no? Líderes que están conduciendo cambios, que están produciendo cambios, ¿no? Algunos cuestionables, ¿no? Más o menos cuestionables, pero se ve esa voluntad de cambio. Ya hemos dicho, no soy hincha de Elon Musk, pero Elon Musk dirige, o sea, trata de impulsar una perspectiva, una visión de cambio en el mundo. Sam Altman, el CEO de OpenAI, también entrevistado, da puntos de vista acerca de lo que va a venir en el futuro próximo, ¿no? El próximo año, dentro de pocos años. Podemos hablar de Jensen Huang, que es el CEO de NVIDIA, también igual, ¿no? Tienen toda una perspectiva, una más académica que otra, pero por ahí el liderazgo es muy importante para poder generar cambios dentro de las organizaciones y dentro de la misma sociedad. ¿Ok? El conocimiento del negocio es evidente, ¿no? Es necesario, la comprensión del sector, del mercado y las necesidades del cliente. No podemos hacer mucho si no conocemos el mercado, las necesidades, el sector. Es como cuando hacen su proyecto de mejora de procesos. Si no conocen, no se empapan del tema de esa organización, sea grande, pequeña, la que sea, es muy difícil hacer alguna modificación o cambio si es que no nos empapamos del tema, si no conocemos el negocio, el sector, el mercado, ¿no? Beneficios de la certificación. Las certificaciones a nivel de calidad se hacen a las empresas, a las organizaciones, pero también en otro tipo de prácticas, como las prácticas de gestión de proyectos, etcétera, se hacen también certificaciones profesionales, ¿no? ¿Y esto qué cosa genera? Pues genera, bueno, que los profesionales puedan tener mejores salarios, credibilidad, oportunidades laborales también, ¿no? Eso es, bueno, parte de los beneficios de las certificaciones. El movimiento de la calidad ha transformado la gestión empresarial, que se centra ahora más en el cliente y la mejora continua. La mejora continua como un sistema de mejora. Que muchas veces lo que ha ocurrido con la calidad es que hoy en día se usan muchas palabras como cliché, ¿no? De la mejora continua. Entonces ponemos a nuestro documento mejora continua, ¿no? Y todo lo ponemos como mejora continua. Cuando preguntamos, ¿y cuál es tu sistema de mejora continua? No te dicen cómo es el sistema de mejora continua. Entonces, una forma fácil de detectar es esa, ¿no? O sea, hablamos de mejora continua y ¿cuál es el sistema de mejora continua? Si no te responden, quiere decir que no lo tienen y simplemente están usándolo como un cliché dentro de la organización, porque debe haber un sistema de mejora continua. O sea, ¿cómo mejoro continuamente? ¿Qué se hace para mejorar continuamente? No, eso es responsabilidad de cada uno, eso es mentira. Tiene que haber un sistema formal de mejora. Los profesionales de la calidad desempeñan un papel fundamental en la implementación de sistemas de gestión de calidad efectivos. O sea, hay que implementar sistemas de gestión de calidad.
sistemas de gestión de la calidad, cómo gestionamos esos sistemas, muy vinculado a los procesos. Muchas de las cosas que decimos acerca de los procesos tienen una relación muy fuerte con la calidad, porque para que la calidad se dé, tenemos que medir. Para que un proceso pueda funcionar, se tiene que medir. Entonces hay una relación muy estrecha entre calidad y proceso. Hay una relación muy estrecha entre calidad y proceso. Un proceso tiene calidad cuando el proceso está bien diseñado, está bien medido, está bien monitorizado. ¿Correcto? Entonces eso es importante que tengamos en cuenta. La búsqueda de la excelencia en la gestión de la calidad es un proceso continuo. O sea, buscar la excelencia, buscar la mejor es un proceso continuo. Y más hoy en día. Hoy en día más, porque se ha acelerado el tema de la búsqueda de la excelencia. Y tenemos que ponernos las pilas, porque se ha acelerado y se va a acelerar. Cada año vamos a ver que esto se acelera mucho más y que se va a exigir más y más excelencia en los trabajos, en todo, en los estudios, en los trabajos, porque esa es la demanda, es lo que va a ocurrir. Entonces hay que estar preparado para eso, ¿no? Preguntas. Bueno, aquí hay una serie de preguntas que los dejo para que den vueltas, pero una pregunta final, ¿y en el Perú, la calidad, quién ve? Ahí les he puesto la página de INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, que como toda página del gobierno, yo no sé por qué el gobierno quiere ponerlo como embudo y a todas las mete dentro de un solo sitio que es el portal del Estado peruano, de verdad. No, no entiendo, pero es una página horrible, disculpen, pero y de ahí recién pueden entrar al INACAL y ver algunos detalles, ¿no? Pero ese es el Instituto Nacional de Calidad, donde se encuentran todas las normas nacionales aplicadas a la industria y a distintos servicios. Entonces, si quieren consultar, quieren buscar información sobre calidad en el país, ahí tienen el Instituto Nacional de Calidad. Bueno, pueden ver algunas normas ahí, pueden googlear, buscar, y no sé, creo que la tenía por aquí. Sí, esta es la página de INACAL y tienen aquí las normas, su búsqueda, y bueno, tienen algunos elementos relacionados con los ISO principalmente, ¿no? La gestión ambiental, la gestión de calidad, ¿no? Y algunas normas. Algunas de estas tienen un precio, obviamente, ¿no? Tienen que, o sea, bueno, es para las empresas que están intentando o están tratando de armar este tema de la calidad. Tienen para googlear ahí entonces, chicos, ¿ok? Bien. A ver, vamos a hacer un break, unos 10 minutitos máximo, ¿sí? Unos 10 minutitos, por favor, para continuar con dos temas que nos faltan revisar. Hay uno que está relacionado con el nivel de madurez, que es bien sencillo, simple, pero muy importante, que es muy importante. Ya estamos en la capacidad nosotros de poder evaluar el nivel de madurez de los procesos en una organización, ¿sí? Eso es lo que vamos a chequear con algunas preguntas. Evidentemente es bastante simple lo que vamos a ver, pero ahí ya se puede ampliar y se puede mejorar este tema más adelante. Y otra de las cosas que vamos a revisar es el examen de la evaluación 3, que ya lo he publicado también. Vamos a chequear un ratito esa solución, pero hacemos un break eh, de unos 10 minutitos, chicos, ¿ya? Unos 10 minutos de break, por favor.